Viejo, ¿estás completamente sordo? Date prisa, no salimos a pasear. Las palabras, nítidas como cristales rotos, rompieron el cómodo silencio vespertino del Rosie's Diner. Quedaron suspendidas en el aire, impregnadas de un aroma a café recién hecho y tocino frito, lo que provocó que varios clientes se detuvieran con los tenedores a medio camino de la boca. La voz era joven, descarada y cargada de una autoridad que no conocía ni el respeto ni el tacto. William Dawson, a quien iban dirigidas estas palabras, levantó lentamente la cabeza. Tenía 83 años y en su larga vida había oído muchas cosas. Había oído el silbido de las balas en la selva, donde el sol mismo parecía un enemigo. Había oído el rugido de los motores en el desierto abrasador, donde el agua era más valiosa que el oro. Había oído los susurros de los camaradas moribundos y los discursos solemnes de los generales, pero hacía mucho que no oía una malicia tan mundana y mezquina dirigida directamente a él. Demasiado tiempo. Estaba sentado en su mesa habitual, junto a la ventana, de espaldas a la sala. Frente a él, una taza de café negro casi intacta. Sus manos, cubiertas por una red de arrugas y manchas de pigmentación, descansaban tranquilamente sobre la mesa. Manos que una vez empuñaron un rifle, sujetaron un volante y firmaron órdenes de las que dependían las vidas de cientos de personas. Ahora descansaban. «Te estoy hablando a ti, abuelo», continuó la voz. «Sigamos con la historia. Cuéntanos de dónde eres y no olvides suscribirte y darle a me gusta». William, o Bill, como lo llamaban todos en el tranquilo pueblo de Millbrook, giraba lentamente sin perder el tiempo. Sus movimientos eran mesurados, económicos, como si conservara la energía que menguaba con la edad. Pero no había debilidad senil en su mirada. Sus ojos azules, ligeramente descoloridos por el tiempo, miraban al frente, claros y sorprendentemente penetrantes. Había dos hombres de pie frente a él. Eran policías jóvenes, con sus uniformes recién planchados, los zapatos lustrados y tenían esa mirada de superioridad que solo se percibe en quienes tienen un poco de poder y están desesperados por usarlo. El que había hablado era más alto y musculoso, con el pelo corto y una mandíbula pronunciada. El nombre Kendrick brillaba en su placa. El otro, más joven y delgado, de mirada evasiva, estaba un poco detrás de él. Se llamaba Fitzgerald. Parecía fuera de lugar. ¿Quería algo, oficial? La voz de Bill era tranquila y serena, sin rastro de miedo ni irritación. «Queríamos sentarnos», señaló Kendrick, con la cabeza hacia la mesa de Bill, diseñada para 4. «Y la ocupas tú solo. Adelante, siéntate en la barra. Hay mucho espacio ahí». Era una mentira descarada. Había 2 camioneros en la barra y el resto de las sillas estaban ocupadas por adolescentes tomando malteadas. Algunas mesas estaban vacías, pero por alguna razón Kendrick le tenía echado el ojo a esta. «Esta mesa está libre», respondió Bill con la misma calma, mirando a su alrededor. «Esa, junto a la pared, y la de la entrada. Elige la que quieras». Rosie, la regordeta y afable, dueña del restaurante que limpiaba vasos tras el mostrador, les lanzó a los policías una mirada preocupada. Bill Dawson había sido cliente habitual durante 20 años. Todos los días, al mediodía, entraba, pedía café solo y se sentaba 1 hora, contemplando por la ventana la vida tranquila del pueblo. Era parte del lugar, tan parte de él como la vieja gramola de la esquina o el aroma a pastel de manzana. «Queremos a este», insistió Kendrick, con la cara empezando a sonrojarse. No le gustaba que el viejo no se asustara, no se inquietara, no se disculpara. No mostró lo que Kendrick consideraba el debido respeto por el uniforme. «¿Tienes problemas de audición? Vamos, levántate y hazle espacio a la ley». Entonces Fitzgerald, su compañero, tosió y se movió torpemente de un pie al otro. «Ken, quizás deberíamos sentarnos en otro. ¿Cuál es la diferencia?» «Cállate, Fitz», dijo Kendrick sin voltear la cabeza. «Soy yo quien decide. Entonces, abuelo, ¿esperamos a que decidas o te ayudamos?»
El restaurante estaba en completo silencio. Los únicos sonidos eran el zumbido del viejo refrigerador y el tic-tac del gran reloj de pared. Los adolescentes dejaron de reír y se quedaron mirando la escena. Los camioneros fruncieron el ceño. Todos en la sala sabían que no se trataba de la mesa. Se trataba del deseo puro y puro de humillar a alguien que parecía débil. Bill volvió a mirar al joven oficial. Había visto a gente como ellos muchas veces, jóvenes, apasionados, convencidos de que el mundo se doblegaría ante ellos. Había visto cómo ese exceso de confianza solía acabar en el campo de batalla. Pero esto no era un campo de batalla. Era su pueblo, su restaurante, su tiempo tranquilo. «Joven», dijo, con voz serena pero firme, «estás de servicio. Tu trabajo es proteger la paz ciudadana, no perturbarla. Estoy aquí sentado, sin molestar a nadie. Si no tienes ninguna queja oficial contra mí, por favor, detén esta farsa». La palabra farsa tuvo el mismo efecto que un trapo rojo sobre un toro en Kendrick. «Viejo pedorro, ¿vas a decirme qué hacer?», dio un paso al frente, cerniéndose sobre la mesa. «¿Sabes quién soy? Soy la ley en este pueblo. Y tú solo eres un viejo tocón que ocupa el puesto de otro». «Kendrick, basta», intervino Rosie con voz temblorosa. «El señor Dawson es un hombre respetable, por favor, no...» «Y tú, Rosie, ocúpate de tus asuntos», espetó el agente, «o te descubriré rápidamente por violar las normas sanitarias. ¿Quieres que cierre tu bar?». Rosie palideció y retrocedió, apretando la toalla contra el pecho con miedo. La amenaza surtió efecto. Todos sabían que si querían, siempre encontrarían una excusa para cerrar. Bill Dawson suspiró. No quería esto, solo quería tomar su café y pensar en sus cosas. Pensar en su esposa, que había fallecido hacía 5 años, en sus nietos, que vivían lejos, en el huerto donde los tomates no habían crecido bien este año. Cosas sencillas y apacibles. Pero el mundo no parecía querer dejarlo solo, ni siquiera allí, en un refugio llamado Millbrook. Miró a Kendrick, luego a su aterrorizado compañero y a los clientes paralizados. Vio la escena desde fuera, vio la injusticia, el abuso de poder, la cobardía y el miedo. Y se dio cuenta de que no podía simplemente levantarse e irse, no por terquedad, sino porque si él, William Dawson, permitía que este joven se comportara así, ¿qué le sucedería a los demás que no podían defenderse? «Oficial», dijo lentamente, pronunciando cada palabra, «le doy una última oportunidad. Dese la vuelta y siéntese en otra mesa, y así todos olvidaremos este desagradable incidente». Esto fue demasiado para Kendrick. El anciano no solo lo desobedecía, sino que le exigía, a él, un policía. «¿Última oportunidad? ¿Me das una oportunidad?». Se echó a reír, pero fue una carcajada malvada y forzada. «Bueno, abuelo, ya basta». Extendió la mano con la intención de agarrar a Bill bruscamente por el hombro y levantarlo de la silla. En ese preciso instante, Bill hizo algo inesperado. No se resistió, simplemente movió su taza de café unos centímetros a un lado. La mano de Kendrick, en lugar de posarse en el hombro del anciano, golpeó con fuerza el borde de la mesa. La taza saltó. El café negro caliente salpicó la camisa blanca como la nieve del oficial, dejando una gran mancha marrón que se extendía por toda la superficie. Se hizo un silencio sepulcral por un instante. Todos miraban el lugar como si fuera el presagio de algo terrible. El rostro de Kendrick pasó del rojo al morado. Miró su uniforme arruinado, luego a Bill. Ya no había simple arrogancia en sus ojos, había una furia ciega y real. «¿Tú qué hiciste?», siseó. «Tú mismo volcaste el café, agente», respondió Bill con calma. «Perdiste el equilibrio». «¿Sucede?» «¿Perdí el equilibrio?», Srenia chilló Kendrick. «Viejo...». No terminó. Su puño, sin pensarlo 2 veces, salió disparado hacia adelante con un silbido. Fitzgerald jadeó, intentando agarrar la mano de su compañero, pero era demasiado tarde.
Bill no intentó esquivarlo, simplemente ladeó ligeramente la cabeza y el golpe, dirigido a la mandíbula, le dio en la mejilla. Desagradable, pero nada más. La fuerte bofetada resonó en el restaurante, paralizado por el horror. Bill Dawson ni siquiera parpadeó. Volvió la cabeza lentamente y miró directamente a los ojos desorbitados del policía. No había dolor ni dolor en su mirada. Solo una calma fría y gélida. Y algo más, algo parecido a la compasión. Fue esta compasión la que finalmente volvió loco a Kendrick. Había esperado cualquier cosa. Gritos, lágrimas, súplicas de clemencia. Pero no esta calma paternal e indulgente. ¡Ya basta!, gruñó sacando las esposas de su cinturón. Agresión a un oficial de servicio. Ahora bailarás a mi son, viejo cabrón. Bill Dawson guardó silencio. Observó las manos de Kendrick temblando de rabia, intentando romper el frío metal que le rodeaba las muñecas. No se resistió. Simplemente esperó. En ese tranquilo restaurante, en ese pueblo soñoliento, el reloj de pared seguía su lento tic-tac. Pero para el oficial Kendrick, el tiempo acababa de empezar su cuenta atrás, y él aún no lo sabía. El frío metal de las esposas rozó la muñeca de Bill. Kendrick, resoplando de ira y satisfacción, intentó cerrar el segundo cierre, pero le temblaban ligeramente las manos por la ira que lo embargaba. Para él, este era un momento de triunfo. Estaba poniendo en su lugar no solo a un viejo testarudo, sino al símbolo mismo de este pueblo soñoliento donde todos se conocían y donde los mayores estaban acostumbrados a ser tratados con respeto. Estaba rompiendo ese orden. «Bueno, ya está, abuelo», le susurró a Bill al oído, llenándolo de un olor desagradable a café barato y rabia. «Vas a la comisaría, te calmarás en una celda, quizás allí aprendas a respetar la ley». Bill no respondió, ni siquiera lo miró. Su mirada estaba fija en la lejanía, a través de los cristales manchados por la lluvia del restaurante, en la calle, gris y lúgubre. Su calma era antinatural. Afectaba a Kendrick como un trapo rojo a un toro. El policía tiró de las esposas, obligando al anciano a inclinarse un poco hacia adelante. «Te estoy hablando a ti», Zrenia ladró. «Cuando un policía te hace una pregunta, tienes que responder». «No hizo ninguna pregunta, agente», dijo Bill con voz monótona y sin emoción. Su voz no tembló, no había miedo ni desafío en ella, solo la constatación de un hecho. Ese simple comentario hizo enfurecer a Kendrick. ¡Qué listo!, apretó las esposas con tanta fuerza que el metal se clavó en la piel arrugada. «Bueno, te tengo una pregunta. ¿Tienes miedo? ¿Entiendes siquiera lo que te espera? Agresión a un funcionario. Este artículo es serio. Podrías ir a la cárcel por mucho tiempo. Tus últimos días no los pasarás en este acogedor antro, sino en una cama de prisión. Pues responde». Bill giró lentamente la cabeza y miró al policía. Sus ojos, apagados por el tiempo, parecían insondables. No había miedo en ellos, solo había un cansancio profundo y abrumador y una sombra de decepción. «No, agente», dijo con la misma calma. «No tengo miedo. Me avergüenzo de usted». La palabra vergüenza golpeó a Kendrick con más fuerza que un puñetazo. Devaluó todas sus acciones, todo su poder, convirtiéndolo de un formidable guardián del orden en un niño histérico. «¿Mo avergonzado? ¿Te avergüenzas de mí?». Agarró a Bill por el cuello de su vieja chaqueta y lo levantó de un tirón de la silla. La silla cayó al suelo con un estrépito. «¿Quién eres tú para avergonzarte de mí, viejo cascarrabias?». Su compañero, Fitzgerald, finalmente recuperó el sentido y salió de su estupor. «Kendrick, para. Es un viejo. ¿Qué haces?». «Cállate, Fitz», espetó sin darse la vuelta. «Yo soy la ley aquí», y la rompió. «Todos lo vieron. Me atacó». «Te derramó café encima». La voz de Fitzgerald tembló con una mezcla de miedo e indignación. «Y le pegaste. Nos estamos pasando de la raya, Kendrick. Estamos en problemas». «Está en problemas».
Kendrick giró a Bill para que encarara a los pocos clientes. La dueña del restaurante, Rosie, estaba detrás del mostrador con las manos sobre la boca, pálida como una sábana. Los dos adolescentes en la esquina se quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par por el terror. El camionero junto a la ventana apretó lentamente sus enormes puños, pero no se movió. Y no, miren todos, proclamó Kendrick, regodeándose en su poder. Ahí está su héroe, atacando a policías a plena luz del día. Creían que su edad lo salvaría. Creían que podría salirse con la suya. No, la ley es la misma para todos. Fue una parodia patética de un discurso sobre la justicia. Todos en la sala, incluido el propio Kendrick, sabían la mentira de cada palabra. Esto no era justicia, era una venganza personal y mezquina. Bill permaneció allí, en silencio, dejando que el joven policía se burlara de él. Podía sentir las miradas de la gente sobre él, compasivas, asustadas, impotentes. No los culpaba por su inacción. El miedo era una emoción poderosa, sobre todo cuando te enfrentabas a un hombre uniformado que había perdido el control. Pero dentro de Bill no había humillación ni ira. Había una mente fría y calculadora trabajando. Estaba evaluando la situación, como lo había hecho cientos de veces en su vida, en lugares mucho más peligrosos que este restaurante. Vio a su adversario, vio sus debilidades. La mayor debilidad de Kendrick era su enorme ego, y eso fue lo que le dio a Bill su oportunidad. Kendrick, vamos a la comisaría y aclaremos todo esto, intentó razonar Fitzgerald de nuevo. Ya basta de este circo. Esto no es un circo, es una lección, espetó Kendrick. Se giró hacia su compañero con el rostro desencajado por la ira. ¿Estás conmigo o con él? Si no te callas ahora mismo, voy a presentar una denuncia por obstrucción a un arresto. Fitzgerald palideció y dio un paso atrás. La amenaza había funcionado. Fue en ese momento, con todas las miradas puestas en los dos oficiales que discutían, cuando Bill tuvo su oportunidad. Fueron solo unos segundos. Tenía las manos esposadas, lo que Kendrick, con sorna, pensó que era más que suficiente para un anciano. Los movimientos de Bill eran lentos, casi imperceptibles, los de un hombre de 80 años. No metió la mano en el bolsillo, simplemente se encorvó ligeramente y su mano derecha, esposada pero aún móvil, se deslizó en el bolsillo interior de su vieja chaqueta. Sus dedos encontraron una forma familiar. No era un smartphone moderno, sino un viejo teléfono de botones que su hijo le había preparado hacía años. Sencillo, fiable, con una función esencial. Su pulgar presionó el botón central y lo mantuvo así durante 3 segundos. La pantalla no se iluminó. El teléfono no emitió ningún sonido. Estaba programado para una llamada de emergencia silenciosa. La llamada se conectó. No había nadie al otro lado de la línea para contestar. El hecho de que sonara era una señal. Bill se llevó el teléfono a la oreja como si se ajustara el cuello y, aprovechando que Kendrick seguía regañando a su compañero, pronunció una sola palabra por el pequeño micrófono, silencioso, casi inaudible como el susurro del viento. Tormenta. Colgó de inmediato y el teléfono volvió a su bolsillo, igual de desapercibido. Todo el proceso no duró más de 5 segundos. Nadie se dio cuenta. Nadie, claro, excepto el camionero de la ventanilla. No entendía qué había pasado exactamente, pero vio ese movimiento esquivo y captó la mirada del anciano por una fracción de segundo. Y en esa mirada vio algo que le provocó un escalofrío. No era una súplica de ayuda, era confianza, una confianza férrea e inquebrantable en que la ayuda estaba en camino. ¿Ya has tenido suficiente? Kendrick se volvió hacia Bill, con la cara enrojecida por la discusión con su compañero. Vamos, cariño, caminemos hasta el coche, que todo el pueblo te vea ir a la cárcel. Le dio a Bill un fuerte empujón en la espalda, dirigiéndolo hacia la salida. Bill obedeció. Caminó despacio, con dignidad, ignorando los codazos en la espalda. Cada paso era medido. No perdía el tiempo. Lo contaba.
Rosie sollozaba detrás del mostrador. Uno de los adolescentes, un chico, sostenía disimuladamente su teléfono debajo de la mesa, con el dedo tembloroso sobre el botón de video. Fitzgerald la seguía con aspecto desdichado. Al salir, una llovizna empezó a empaparles el pelo y la ropa. Kendrick empujó a Bill con fuerza hacia una patrulla aparcada junto a la acera. «Mantén la cabeza gacha, criminal», gruñó, preparándose para empujar al anciano al asiento trasero. Bill levantó la vista. No miró al policía ni al coche. Miró el reloj que colgaba sobre la entrada de la farmacia de enfrente. Las manecillas marcaban las 2:30. Había hecho la llamada hacía un minuto. Ahora solo quedaba esperar. Conocía el protocolo. Sabía cuánto tardaría. No más de 12 minutos. Probablemente menos. «Tiene muy poco tiempo, oficial», dijo Bill con calma, mirando el asfalto mojado. Kendrick se echó a reír. «A ti se te acaba el tiempo, viejo. Has perdido toda tu vida y el resto lo pasarás en prisión». Abrió la puerta trasera del coche y volvió a empujar a Bill, pero el anciano no se movió. Se quedó allí parado como una roca, clavado en el pavimento mojado. De repente, toda la fragilidad de su edad desapareció. Ante Kendrick se alzaba un hombre hecho de algo más, de voluntad, de acero. «Si yo fuera tú», Bill levantó hacia él su mirada clara y penetrante. «Empezaría a rezar». No había amenaza en su voz, era simplemente un consejo amistoso que le provocó un escalofrío desagradable en la espalda a Kendrick. Quedó momentáneamente desconcertado, confundido por este cambio repentino, pero luego la ira lo dominó de nuevo. «Rezar, tú eres quien tendrá que rezar». Component Placement gritó y empujó a Bill hacia el coche con todas sus fuerzas. Bill no se resistió, se sentó pesadamente. Kendrick cerró la puerta de golpe y rodeó el coche hasta el asiento del conductor. Fitzgerald, vacilante, se sentó en el asiento del copiloto. «¿De qué lo vamos a acusar?», Swing preguntó en voz baja mientras Kendrick arrancaba el motor. «Agresión, nadie puede confirmarlo. El juez se reirá de nosotros». «¡Cállate!», Srenia, ladró Kendrick. «Dije atacar. Punto. Y si alguien no confirma, también está en problemas. ¿Entiendes?». Fitzgerald se giró en silencio hacia la ventana. Sintió que habían cruzado una línea más allá de la cual nada bueno podía suceder. Miró al anciano por el retrovisor. Estaba sentado, completamente inmóvil, mirando por la ventana, contando en silencio algo en sus labios. 1, 2, 3. Kendrick entró en la calle principal. No tenía prisa, quería que todos vieran su triunfo, pero las calles estaban casi vacías. Solo unos pocos transeúntes miraban con curiosidad el coche patrulla. 4, 5, 6. El coche pasó por delante de la biblioteca municipal, por delante del ayuntamiento. 7, 8, 9. Bill continuó su conteo silencioso. Su corazón latía firme y tranquilo. Sabía que el final de esta historia ya estaba escrito, y el oficial Kendrick, disfrutando de su poder momentáneo, desempeñó el papel más lamentable, el papel de una chispa que, en su estupidez, encendió la mecha de un polvorín. Kendrick no lo llevó a la comisaría. En cambio, condujo lentamente por las tranquilas calles de Millbrook, como si exhibiera su trofeo. La lluvia golpeaba el techo, creando un acompañamiento monótono y triste a la ceremonia. Un silencio denso se cernía sobre el coche, roto solo por la respiración agitada de Fitzgerald y los sollozos petulantes de Kendrick. «Bueno, héroe, ¿te callas?». Kendrick fue el primero en romper el silencio, lanzando una mirada venenosa al retrovisor. «¿Te has tragado la lengua? Y aún así hablabas más en el restaurante. Decidiste enseñarme. ¡A mí!». Bill no respondió. Miraba por la ventana las casas familiares que pasaban, los árboles mojados, el mundo que parecía ajeno al pequeño drama que se desarrollaba en la patrulla. Sus labios se movieron ligeramente. 10. «¿Crees que no conozco a gente como tú?», insistió Kendrick con la voz cada vez más alta, lleno de ira por la falta de respuesta. «Todos ustedes, los viejos, son iguales.
Creen que todos les deben algo porque usaron uniforme hace mucho tiempo. Pero tu tiempo se acabó, abuelo, se acabó. Ahora nosotros somos la ley. Yo soy la ley. Golpeó el volante con la palma de la mano. Fitzgerald hizo una mueca. Ken, quizás sea suficiente. Vamos a la estación. Lo haremos todo, dijo en voz baja sin girar la cabeza. Cállate, Fitz, espetó Kendrick. No me interrumpas mientras le doy un sermón al ciudadano. A él le gusta dar sermones, así que yo le doy lo mismo. ¿Verdad, viejo? ¿Disfrutas de la lección? Bill giró la cabeza lentamente y miró fijamente a Kendrick a través del espejo. No había miedo ni ira en sus ojos, solo una tristeza profunda y silenciosa y algo más, una firmeza que Kendrick instintivamente confundió con terquedad. Está cometiendo un gran error, oficial, dijo Bill con voz plana y sin emociones. ¿Error? El único error aquí es que gente como tú sigue respirando, estalló Kendrick. ¿Vas a verte a hablarme de errores? Tú que atacaste a un policía de servicio. Yo no te ataqué. Cállate, dije que ataqué, y todos lo confirmarán, sonrió con malicia. Todos esos cobardes del restaurante firman cualquier papel con tal de que los deje en paz. Así funciona el mundo, abuelo. Los fuertes siempre tienen la razón. Y hoy estás muy, muy débil. 9. Kendrick giró hacia una calle desierta a las afueras del pueblo, donde se alzaban viejos almacenes abandonados. Detuvo el coche cerca de un muro de ladrillo liso. La lluvia golpeaba el techo con aún más fuerza. «Ken, ¿qué haces? ¿Por qué estamos aquí?» La voz de Fitzgerald estaba llena de pánico. «Quiero tener una charla sincera con nuestro héroe, sin miradas indiscretas». Kendrick apagó el motor. El silencio se hizo casi tangible. Giró lentamente en el asiento, lo máximo posible, y miró a Bill con enojo. «Entonces, ¿hablamos o te quedarás callado como una estatua?» Bill lo miró. No vio a un policía ni a un representante de la autoridad. Vio a un chico furioso y asustado que había acaparado el poder y no sabía qué hacer con él. Un chico que se afirmaba humillando a quien consideraba un anciano débil. Bill había visto hombres así en la guerra. Siempre terminaban mal. «No tienen nada que decirme, oficial, y todo lo que podía decirle ya lo he dicho», respondió Bill. «Ah, ya veo». Kendrick se desabrochó la funda y sacó la pistola. No la apuntó, simplemente la apoyó en la rodilla, acariciando ostentosamente el acero pavonado. Fitzgerald, al verlo, palideció como un papel. «Kendrick, guarda el arma. ¿Estás loco?», siseó. «Guarda la pistola ahora mismo». «Silencio», ladró Kendrick sin apartar la vista de Bill. «Solo le estoy mostrando a nuestro veterano lo que es el verdadero poder. No son tus cuentos de antaño, abuelo. El poder es esto, un trozo de metal que decide si vives o mueres. ¿Entendido?» 8. En ese preciso instante, el aire en Rosie's Diner pareció congelarse. Rosie, una mujer regordeta con un rostro amable ahora deformado por el miedo, estaba de pie detrás del mostrador, apretándose las manos contra el pecho. Un par de adolescentes estaban sentados a su mesa, temerosos de moverse. El camionero, un hombre corpulento llamado Pete, bebía lentamente su café frío, con la mandíbula en tensión. «Lo matará», le susurró la adolescente a su novio. «Cállate», susurró, todavía con el teléfono bajo la mesa. No se atrevió a grabar, pero tampoco podía despegar el dedo. Rosie sollozó. Luego, decidida, se secó las lágrimas con el borde del delantal, rodeó el mostrador y se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó con voz ronca el camionero Pete. «No puedo con esto», dijo Rosie con voz temblorosa. «Llamaré al sheriff, directo a su casa. Necesita saber qué están haciendo sus hombres. Es Bill. Salió corriendo bajo la lluvia, buscando a tientas su teléfono en el bolsillo del delantal. Pero antes de que pudiera marcar un número, el coche patrulla que creía haberse marchado hacía rato volvió a avanzar lentamente por la calle. Kendrick, conduciendo, la vio. Redujo la velocidad, bajó la ventanilla y le dedicó su sonrisa más inquietante. «¿Algún problema, Rosie?»,
Zrenia preguntó con frialdad. Quizás haya algún problema con tu licencia comercial. O hace tiempo que no viene el inspector de sanidad. Puedo arreglarlo. Vuelve adentro y hornea tus pasteles. Ocúpate de tus asuntos. Subió la ventanilla y se alejó lentamente. Rosie se quedó paralizada, sintiendo que le flaqueaban las piernas. La amenaza era demasiado clara. Observó cómo se alejaba el coche y las lágrimas de impotencia volvieron a brotar de sus ojos. Regresó al restaurante y se sentó en una silla sin decir palabra. El camionero Pete apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos y los golpeó contra la mesa. La taza rebotó. 7. En el auto, Kendrick se volvió hacia Bill nuevamente. ¿Viste eso?, dijo con suficiencia. Nadie te defenderá. Nadie. Estás solo, viejo, indefenso y sin ninguna utilidad para nadie. Todo lo que tenías es cosa del pasado. Y tu futuro es una celda en la comisaría y la vergüenza. Saboreó cada palabra, deleitándose con el poder que le otorgaban la placa y el arma en su rodilla. Ansiaba desesperadamente ver miedo, súplica y desesperación en los ojos del anciano, pero solo vio una calma insoportable, como el granito. Eso era lo que más lo enfurecía. ¿Por qué estás tan tranquilo?, preguntó con un desconcierto casi infantil. ¿No tienes miedo? ¿No entiendes que puedo hacer lo que quiera contigo? Puedo llevarte al bosque y dejarte allí. Nadie te encontrará. Diré que huí, y me creerán. 6. Bill sonrió levemente en la comisura de sus labios. «Aún no lo entiendes, hijo», dijo en voz baja. «El miedo es un lujo. Se experimenta cuando hay algo que perder o cuando hay incertidumbre. Y en mi caso, no hay ninguna de las dos cosas». «¿De qué estás hablando?». Kendrick estaba empezando a perder la paciencia. Este juego de acertijos lo estaba volviendo loco. «Quiero decirte», Bill miró el reloj que tenía en la mano, «que tu tiempo casi se acaba». «¿Mi tiempo?», Zrenia Kendrick. «Estás loco, viejo. Has perdido la cabeza». 5. Arrancó de nuevo el coche y arrancó bruscamente. «Ya basta de hablar. Vamos a la comisaría. Te daré el tratamiento completo, viejo pesado. Recordarás el nombre del oficial Kendrick toda la vida». El coche aceleró por las calles. Kendrick lo condujo con brusquedad deliberada, frenando y acelerando. Fitzgerald se hundió en su asiento y no dijo nada, con la mirada fija al frente. Solo quería que esta pesadilla terminara. Bill permaneció inmóvil. Ya no miraba por la ventana. Cerró los ojos. No rezó. Simplemente esperó. Era un soldado, y un soldado sabe esperar órdenes. Sabe confiar en quienes deben acudir en su ayuda. Conocía el protocolo, conocía a la gente, conocía a su hijo. 4. El monólogo interior de Bill era tan tranquilo como un lago en un día sin viento. Recordó otras situaciones mucho más peligrosas. Una emboscada en la selva, donde había pasado 18 horas en aguas fangosas, inmóvil. Un bombardeo de artillería en las montañas, cuando la tierra tembló y el aire se llenó de fuego y acero. Comparado con eso, las payasadas de un joven asustado con uniforme de policía eran simplemente una molestia, una farsa ridícula. Incluso sintió algo parecido a la compasión por este Kendrick. No tenía ni idea de la avalancha que había desatado en la montaña con su pequeño e insignificante acto. 3. Kendrick dobló hacia la calle donde estaba la comisaría. Ya ansiaba traer al anciano esposado y meterlo en una celda. Su triunfo sería completo. Ya casi estaba tranquilo. Su ira había sido reemplazada por una profunda y embriagadora satisfacción. «Bueno, aquí estamos, héroe», murmuró, aparcando el coche en la entrada. «El fin de tu viaje». 2. Bill abrió los ojos. Aún estaban helados. Miró más allá de Kendrick, a lo lejos, más allá de los tejados. «No, agente», dijo en voz muy baja, pero con claridad. «Este es su fin».
Y justo cuando Kendrick estaba a punto de abrir la boca para soltar otra ronda de insultos, un sonido extraño llegó a sus oídos, un estruendo grave y ascendente que no sonaba como una sirena ni como el motor de un coche normal. Era más profundo, más potente y parecía hacer vibrar el aire mismo. Fitzgerald también lo oyó. Se incorporó y miró con ansiedad por el espejo retrovisor. «¿Qué es esto?», murmuró. Kendrick frunció el ceño mirando calle abajo. Su sensación de triunfo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por inquietud. El zumbido se hacía más fuerte, más cercano. Ya no era solo un sonido, sino una sensación física, una presión en sus tímpanos. 1. Bill Dawson se recostó en su asiento y suspiró satisfecho. Justo a tiempo. 12 minutos. Ni un segundo más. «General, le pido disculpas por molestarlo». La voz del mayor Adams, el ayudante, sonaba tan serena como siempre, pero con un sutil tono de urgencia. El teniente general, Michael Dawson, levantó la vista del mapa de planificación operativa extendido sobre la enorme mesa de su oficina. La oficina era austera, una mesa, algunas sillas y banderas y retratos, nada superfluo. Todo allí estaba subordinado a un solo propósito, el servicio. «¿Qué tienes, Adams?», Srenia preguntó Michael sin girar la cabeza. Su voz era baja y tranquila, acostumbrado a dar órdenes sin discusión. «Un mensaje en su canal privado, señor. Con su permiso, lo leeré. Llegó hace 30 segundos». Michael se enderezó lentamente. Solo había un canal personal. Estaba destinado a una persona en todo el planeta, para su padre. «Lee», ordenó. El mayor Adams tosió, como si se aclarara la garganta antes de algo importante. «El mensaje consta de una sola palabra, señor. Pesca». Un silencio invadió la oficina. Era tan denso que parecía tocarlo con las manos. Michael Dawson se quedó paralizado, mirando el mapa, pero ya no podía verlo. Una imagen completamente distinta se alzaba ante sus ojos. Un día de verano, hacía unos 10 años, él y su padre estaban sentados en un viejo muelle de madera junto al lago. Su padre, ya canoso entonces, pero aún fuerte como un roble, hacía girar una vieja caña de pescar de bambú en sus manos. «Hijo», dijo Bill entonces mirando el agua, «la vida es impredecible. Soy viejo, y aunque todavía hay pólvora en los frascos, cualquier cosa puede pasar. No quiero molestarte con nimiedades. Eres un hombre ocupado, tienes una gran responsabilidad». «Padre, puedes llamarme a cualquier hora del día o de la noche, ¿sabes?». «Srenia», respondió Michael. «Lo sé, pero no lo haré. Tú y yo somos soldados y sabemos la diferencia entre la ansiedad y una amenaza real. Hagamos un trato. Si solo quiero charlar, te llamaré. Si necesito ayuda con las compras o para arreglar el techo, te llamaré. Pero si ocurre algo fuera de lo común, algo que ponga en juego mi honor o mi vida, algo que no pueda manejar sola, te enviaré una palabra, una simple palabra: pesca. Y sabrás que no solo necesito ayuda, necesito un ejército. Ya sabes a qué me refiero». Michael se rió entre dientes. «¿El ejército, papá? ¿Contra quién vas a luchar en Millbrook? ¿Contra las ardillas que te roban nueces del porche?». Bill lo miró con su mirada característica en la que se mezclaba la sabiduría con la astucia. «Nunca se sabe, hijo, dónde te espera el enemigo. Los más peligrosos no suelen llevar el uniforme del enemigo, sino la apariencia de integridad y poder». El recuerdo se interrumpió. Un escalofrío recorrió la espalda del general. Pescando. En 10 años, su padre jamás había usado esa palabra, ni una sola vez. «Adams». La voz de Michael se hizo más tranquila pero más firme, convirtiéndose en acero. «Sí, señor». El mayor se puso firme. «Protocolo escudo, inmediatamente». Los ojos del ayudante se abrieron de par en par por un instante. El protocolo escudo nunca se había utilizado durante toda la gestión de Michael Dawson como comandante de Fort Griffin. Era el protocolo de mayor nivel para responder a una amenaza directa contra un familiar del más alto mando. Implicaba movilizar a los mejores. «Señor, coordenadas».
Millbrook, Rosie's Diner en la calle principal. Ya conoces el lugar. Y, sí señor, recluta al escuadrón Cerberus, equipo de combate completo, armas no letales reforzadas, 3 todoterrenos blindados. El tiempo para la movilización completa y la salida de la base es de 7 minutos. El tiempo de viaje al objetivo es de 4 minutos. El tiempo total para completar la misión es de 11 minutos. 11 minutos, señor. Ya casi es una orden mayor, espetó el general. Comuníqueme con el comandante de Cerberus, el capitán Rex, inmediatamente, y cancele todas mis citas de hoy, todas. Así se hará, señor. El mayor Adams se dio la vuelta y casi salió corriendo de la oficina. El general Dawson se acercó a la ventana. Más allá se extendía el vasto patio de armas de Fort Griffin, un símbolo de orden, disciplina y poder. Y alguien allá afuera, en este pueblo soñoliento, se había atrevido a amenazar la causa de todo. Su padre, Michael, hervía de rabia. Era la rabia fría y controlada de un soldado profesional. Imaginó el rostro del hombre que se había atrevido a levantar la mano o insultar al anciano. No sabía quién era, un bandido, un borracho, un loco, pero ya no importaba. Este hombre había cometido el mayor error de su vida. Había despertado a un oso dormido. Unos segundos después, una voz clara llegó al altavoz del selector. «Aquí el capitán Rex, general». «Rex», dijo Michael mirando el reloj de pared. «Tienes 6 minutos. Protocolo de protección. Objetivo, civil en Millbrook. Rosie's Diner. Enemigo potencial desconocido, posiblemente armado. Objetivo, asegurar el perímetro, neutralizar cualquier amenaza, proteger a los civiles. El nombre del civil es William Dawson, mi padre». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. El capitán Rex era un veterano curtido en la batalla. Era conocido por su serenidad, pero incluso él estaba atónito. «General, yo», comenzó. «Ejecute, capitán», interrumpió Michael. «Voy con usted. Estaré en los vagones en 3 minutos». «Sí, señor». La voz de Rex recuperó su dureza metálica. «Cerberus estará listo». Se perdió la conexión. Michael se acercó al perchero, se quitó la chaqueta y se la puso rápidamente. No tomó su arma. Sus armas eran su rango, su nombre y la unidad de élite que ya se ponía en marcha. Al mismo tiempo, una sirena sonó en el cuartel de la unidad de fuerzas especiales de la policía militar. No era una señal de entrenamiento, era un grito de guerra. Una docena de combatientes que hacía un segundo descansaban, leían o limpiaban sus armas. En un instante se transformaron en un mecanismo bien coordinado. Ni una sola palabra innecesaria, ni un solo movimiento brusco. Se movían con rapidez y precisión, como una manada de lobos oliendo sangre. El sargento Henderson, un gigante de 6 pies con una cara que parecía tallada en piedra, se estaba quitando el uniforme. «¡Batalla! ¡Protocolo escudo! ¡A los vehículos en 4 minutos!» Ladró y su voz se oyó por encima del aullido de la sirena. «¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse!». Los soldados se pusieron en silencio chalecos antibalas, se calzaron cascos con viseras oscuras y revisaron los cierres de su equipo especial. Nadie preguntó dónde ni por qué. Confiaban en sus comandantes, confiaban en el general Dawson. Si había desplegado Cerberus, algo grave había sucedido. El capitán Rex ya estaba en las puertas de la armería. «No letales, granadas de gas, granadas aturdidoras, pistolas aturdidoras», ordenó al armero. «Dejen la munición real. Repito, solo efectos no letales, pero prepárense para cualquier cosa». Al mismo tiempo, los motores de 3 vehículos blindados negros, que parecían rinocerontes furiosos, rugían en el garaje. Los conductores ya estaban sentados al volante, con los dedos apoyados en los botones de arranque. 3 minutos antes de la hora señalada por el general, el capitán Rex ya informaba por la radio. «Cerberus está listo para cumplir la misión. Lo esperamos, general».
Michael Dawson ya bajaba las escaleras del cuartel general. Sus pasos resonaban con fuerza en los silenciosos pasillos. Cada paso era una cuenta regresiva de los últimos segundos de una vida pacífica para quien se había atrevido a ofender a su padre. No sentía regodeo, solo sentía una fría determinación, la determinación de restaurar la justicia, tal como él la entendía, tal como su padre le había enseñado. Se sentó en el primer coche junto al capitán Rex y miró brevemente su reloj. Habían pasado exactamente 7 minutos desde que se recibió el mensaje. «Vamos, capitán. Y recuerda», Michael miró a Rex directamente a los ojos, «este hombre al que se supone que debes proteger no es solo un civil, es un coronel retirado, es un héroe de 2 guerras. Y es mi padre. Cualquier amenaza contra él debe ser detenida, con firmeza e inflexibilidad. ¿Entiendes?» «Más que eso, general», respondió Rex y asintió al conductor. Los coches arrancaron, sin sirenas ni luces intermitentes. 3 sombras negras se precipitaban por la carretera hacia un pequeño pueblo que aún no sabía que en pocos minutos se convertiría en el centro de acontecimientos que pasarían a la historia. Michael observó los árboles pasar velozmente. Pensó en su padre, en su calma, en su dignidad, en cómo le había enseñado a no usar la fuerza a menos que fuera necesario, pero cuando la usara, a usarla de forma que el enemigo recordara la lección para siempre. Hoy alguien iba a realizar un examen muy difícil, y el examinador sería él, el teniente general Michael Dawson. «Bueno, abuelo, ¿estás aburrido?». La voz del agente Kendrick estaba cargada de veneno y petulancia. Se apoyó perezosamente en el respaldo de la silla junto a él, cruzando los brazos. «¿Crees que si te quedas ahí sentado sin decir nada, simplemente lo olvidaremos y nos iremos?» «Ni hablar. Esperaremos. Redactaremos un informe, como corresponde. Agresión a un funcionario del gobierno. Resistencia al arresto. Te quedarás en mi comisaría hasta mañana, hasta que entiendas cómo respetar la ley». Pasaron 8 minutos, 8 largos y prolongados minutos durante los cuales la tensión en Rosy's se había vuelto casi palpable. Bill Dawson permanecía sentado en su asiento, tan erguido como al principio, con las manos cómodamente apoyadas en la encimera y la mirada fija en el cristal de la ventana manchado por la lluvia. No miró a Kendrick, lo ignoró y eso enfureció al joven oficial, más que cualquier grito o amenaza. «Ken, quizás ya sea suficiente», dijo Fitzgerald en voz baja desde la puerta. Se balanceaba nerviosamente de un pie a otro. «Ya llegamos tarde. Simplemente multémoslo por alteración del orden público y vámonos». Kendrick se giró bruscamente. «¿Qué dijiste? ¿Una multa? ¿Viste lo que hizo? ¿Me golpeó? ¿A mí? De guardia. ¿Y sugieres que le pongamos un papelón por cruzar el césped donde no debías? ¿Estás loco, Fitz? ¿O también quieres ser su defensor?» «No quiero nada», dijo Fitzgerald con voz casi suplicante. «Solo digo que es un anciano. Míralo, parecemos 2 idiotas intimidando a un veterano. Todo el restaurante nos está mirando». «¡Que vean!», Srenia Kendrick mirando a los demás clientes. El camionero apartó la mirada, la pareja de adolescentes se hundió en el sofá y Rosie, detrás del mostrador, empezó a limpiar su vaso ya limpio con aún más entusiasmo. «Que vean y aprendan lo que les pasa a quienes no respetan la placa. Y tú, Fitz, si eres tan compasivo, puedes ir al coche. Yo me encargo de esto». Fitzgerald suspiró profundamente, pero no se movió. Sentía que algo malo, pegajoso y sucio estaba sucediendo ahora mismo, y él era parte de ello. Había sido entrenado para proteger y servir, no para imponerse a expensas de los ancianos. Pero el miedo a su compañero, a sus conexiones y a su mal carácter paralizaba su voluntad. Kendrick se volvió hacia Bill y la sonrisa volvió a su rostro. «¿De qué hablábamos? Ah, sí, tu decisión. ¿A quién llamabas, héroe? ¿A la residencia de ancianos para que te guardaran la cena? ¿O quizás a tu abogado? Pero me temo que tu abogado ya está jubilado o algo peor».
Bill guardó silencio. Su calma era como la calma en el ojo de un huracán. Fue en ese momento que Rosie, la dueña del restaurante, lo sintió por primera vez. Un temblor leve, apenas perceptible, se extendió por el suelo, haciendo que los platos tintinearan suavemente en los estantes. La mujer se quedó paralizada, escuchando. El refrigerador debía de estar fallando. Se estaba haciendo viejo. Kendrick, sin notar nada, continuó su monólogo. ¿Sabes qué es lo más gracioso? La gente como tú se pasa la vida pensando que todos les deben algo. Lucharon en algún lugar hace 100 años y ahora merecen honor y respeto hasta la tumba. ¿Y por qué? Porque eres viejo. Los tiempos han cambiado, abuelo. Ahora, quien tiene la fuerza tiene la razón. Y hoy yo tengo la fuerza. Se clavó el pulgar en el pecho. En ese momento, el camionero sentado en la esquina apartó lentamente su plato y se levantó. Su enorme cuerpo parecía ocupar todo el espacio alrededor de la mesa. «Oficial», bramó en voz baja, «¿tal vez sea suficiente? El hombre es mayor. Ya demostró quién manda aquí. Déjelo ir». Kendrick giró la cabeza lentamente y entrecerró los ojos. ¿Y tú quién eres? ¿Un defensor de los humillados e insultados? Siéntate, chofer, y termina tus chuletas antes de que te multe por interferencia. Solo hablo como un ser humano. Y te lo digo de guardia, interrumpió Kendrick, acercándose a él y poniendo la mano en la empuñadura de su pistola. Siéntate en tu lugar. El hombre miró la mano del policía, luego sus ojos furiosos y lentamente, con visible reticencia, se recostó en su silla. El ambiente se volvió aún más opresivo. Ahora el miedo se mezclaba con la humillación. Y entonces el temblor volvió. Esta vez fue más fuerte. En la mesa de Bill, la cuchara en el vaso de agua se tambaleó ligeramente. Ahora todos lo notaron. ¿Qué es esto?, le susurró la adolescente a su novio. Probablemente un tren de carga, respondió con la misma voz, aunque ambos sabían que el ferrocarril estaba a 5 millas de distancia y nunca se oía. A esta sensación vibratoria se sumaba un sonido, un zumbido sordo y retumbante que parecía provenir no de la calle, sino del subsuelo. No era como un motor ni un transformador, era diferente, profundo, inquietante. Incluso Kendrick se detuvo y escuchó. Su rostro perdió su expresión confiada por un segundo, reemplazada por una de desconcierto. ¿Qué demonios? Probablemente trabaje en la autopista, sugirió Fitzgerald con incertidumbre, aunque él mismo no lo creía. El zumbido no cesó. Al contrario, creció lenta pero inexorablemente. Se hizo más fuerte, más agudo, y de él empezaron a surgir notas individuales. El pesado rugido de varios motores potentes trabajando en perfecta armonía. Era el sonido de una fuerza organizada. Kendrick se acercó a la ventana intentando ver a través de la lluvia. La calle estaba vacía. «No veo nada», murmuró. Y por primera vez en toda la noche, su voz empezaba a sonar nerviosa. Su bravuconería empezaba a resquebrajarse. Una cosa era intimidar a un anciano indefenso en un restaurante medio vacío. Otra muy distinta era enfrentarse a algo desconocido y potencialmente peligroso. El zumbido se hizo más fuerte. Ya no solo era audible, te oprimía los oídos. Los vasos del mostrador de Rosie empezaron a vibrar suavemente. Los clientes se miraron con miedo. ¿Qué estaba pasando? ¿Un terremoto? ¿Ejercicios militares? Y solo una persona en este restaurante permaneció completamente tranquila. Justo cuando el rugido alcanzó su punto máximo, haciendo temblar los cristales, Bill Dawson levantó lentamente la cabeza. Volvió la mirada del punto distante fuera de la ventana hacia el rostro del oficial Kendrick y por primera vez sonrió. No era una sonrisa alegre ni amable. Era la sonrisa fría y firme de quien sabe que el juego ha terminado y que se ha dado jaque mate. Miró a Kendrick directamente a los ojos y dijo en voz baja, pero de modo que todos pudieran oírlo en el silencio que siguió: «Parece, oficial, que es para mí».
Kendrick lo miró confundido. ¿Tú? ¿Para quién? ¿Quién vendría por este viejo desastre? No tuvo tiempo de terminar de hablar. La calle se llenó repentinamente de una luz blanca cegadora. Varios focos potentes, montados en los techos de algo grande y oscuro, iluminaron la fachada del restaurante, convirtiendo el crepúsculo lluvioso en un día brillante e implacable. El zumbido de los motores cesó bruscamente, reemplazado por un silencio ensordecedor. Todos dentro se quedaron paralizados, cegados y ensordecidos. Kendrick se tambaleó hacia atrás, alejándose de la ventana, protegiéndose los ojos con la mano. Fitzgerald agarró su pistolera instintivamente, con el rostro blanco como la tiza. Y entonces se oyeron otros sonidos, los portazos, claros, acompasados y simultáneos, de pesadas puertas al cerrarse, los clics de los cerrojos al soltarse de sus seguros y los pasos pesados y seguros de muchos pies sobre el asfalto mojados. Los pasos se acercaban, rodeaban el restaurante por todos lados. Kendrick, todavía entrecerrando los ojos, intentó ver qué sucedía. A través de la luz brillante, vio las siluetas oscuras y enormes de 3 vehículos blindados que bloqueaban la calle a ambos lados. Vio sombras de gente, altas, de hombros anchos, con un uniforme y cascos extraños. No se movían como policías normales, se movían como soldados, rápidos, al unísono, sin un solo movimiento inútil, tomando posiciones en ventanas y puertas. El pánico empezó a apretarle la garganta como dedos helados. No era la policía, no era el FBI, era... ¿Quién demonios era? La puerta principal se abrió de par en par. Una figura apareció allí, fría como el hielo. Un hombre alto con un uniforme militar impecablemente planchado y estrellas de general en los tirantes. Su rostro estaba sereno, pero su mirada era tan gélida que dejó a Kendrick sin aliento. La tensión en el restaurante estaba en su punto álgido. Flotaba en el aire, densa y resonante, a punto de estallar en cualquier momento. Los testigos permanecieron inmóviles, con la mirada fija en la escena. Fitzgerald se quedó paralizado, con la mano en la pistola, consciente de que había cometido el mayor error de su vida solo por estar allí. Kendrick permanecía en medio de la sala, con el rostro deformado por una mezcla de incredulidad, miedo y una comprensión tardía y aterradora. Y Bill Dawson seguía sentado tranquilamente en su mesa. Solo asintió levemente al general que entró. El reloj de la pared indicaba que habían pasado exactamente 12 minutos desde su breve llamada. El silencio que reinó en el restaurante era denso y pesado, como una manta de plomo. Era como si el aire mismo estuviera congelado, temeroso de moverse. Afuera, bajo el despiadado resplandor de los focos, el mundo era un escenario silencioso, donde se desarrollaba un espectáculo impensable en el tranquilo pueblo de Millbrook. El oficial Kendrick miró al general al entrar y su mente se negaba desesperadamente a aceptar lo que veían sus ojos. Un general de verdad, con estrellas brillantes en los tirantes, un porte infalible y una mirada que lo atravesaba. Esto no podía estar pasando. Era una especie de pesadilla, una broma ridícula, pero el escalofrío que le recorrió el cuerpo era demasiado real. El general ni siquiera les dedicó una mirada a los policías. Sus ojos estaban fijos en una sola persona, el anciano sentado tranquilamente a una mesa junto a la ventana. Entró en la habitación con pasos lentos y pausados. Tras él, como sombras, 2 combatientes con el equipo completo permanecían inmóviles en la puerta, con las armas bajadas, pero listos para actuar en cualquier momento. Sus rostros estaban ocultos por las gafas oscuras de sus cascos, lo que hacía su presencia aún más siniestra. Cada paso del general resonaba con fuerza en el silencio. Clop, clop, clop. El sonido de sus botas, lustradas sobre el suelo de baldosas, era el único sonido del mundo. Se detuvo a pocos metros de la mesa donde estaba sentado Bill. «Padre»,
dijo. Su voz era monótona, sin emoción, pero había mucho en esa sola palabra. Preocupación, respeto y una rabia oculta dirigida no al anciano, sino a quienes se habían atrevido a hacerle daño. Padre. La palabra explotó en la cabeza de Kendrick como una granada. Miró primero al anciano y luego al general, y luego de nuevo al anciano atónito. Las arrugas, las canas, la chaqueta raída y ese hombre poderoso de uniforme que le hacía temblar las piernas con solo mirarlo. ¡Padre! Absurdo, loco, pero la expresión del general no dejaba lugar a dudas. Kendrick sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Toda su bravuconería, toda su arrogancia, toda su confianza en su propia impunidad se evaporaron en un instante, dejando solo un miedo pegajoso y animal. Miró a su compañero. Fitzgerald estaba pálido como una sábana, con los labios temblorosos y los ojos llenos de terror. No miraba al general, sino a sus botas, como si esperara que si no alzaba la vista, toda la pesadilla simplemente se esfumara. Bill Dawson levantó lentamente la cabeza y miró a su hijo. «Soy. Hola, Michael», respondió con la misma calma. «Eres rápido. Pensé que tenías más cosas que hacer». «Siempre tengo tiempo para eso», respondió el general, y solo entonces giró la cabeza y miró a los policías. No había palabras para describir esa mirada. No había odio en ella, ni ira en el sentido habitual. Había frío en ella, el frío del espacio, el frío del cero absoluto, donde toda vida se congela. Era la mirada de un hombre acostumbrado a dar órdenes que decidían destinos, y para quien dos presuntuosos policías de provincia no eran más que una pequeña molestia, una molesta mota de polvo que simplemente necesitaba ser apartada. «Oficial», dijo el general dirigiéndose a Kendrick, sin siquiera intentar aprender su nombre. «¿Está usted al mando?» Kendrick abrió la boca, pero no profirió ningún sonido. Tenía la lengua pegada al paladar. Tragó saliva con dificultad. Todas sus frases memorizadas, toda la seguridad profesional de la que tanto se enorgullecía, se le escaparon de la cabeza. Esto era poder. No el poder local insignificante que venía con una placa y una pistola, sino un poder real, inmenso, nacional, y él acababa de escupirle en la cara. Yo, balbuceó finalmente y su voz sonó lastimera y débil. El general Michael Dawson ni siquiera esperó una respuesta. Se volvió hacia su padre. «¿Estás bien? ¿Te tocó?» Component Placement preguntó en voz más baja, pero con un tono de acero. Bill miró su barbilla rota, que ya estaba cubierta de sangre, y sonrió torcidamente. «No es nada, Michael. Solo fue un pequeño malentendido». El joven estaba un poco alterado. Malentendido. La palabra sonó como una sentencia de muerte para Kendrick. Se dio cuenta de que el anciano no se quejaba, simplemente estaba afirmando un hecho y eso lo hacía aún más aterrador. Mientras tanto, algo inimaginable sucedía afuera. Los testigos, sentados en las ventanas, vieron cómo la policía militar, al menos 20, actuaba con una eficacia aterradora. No gritaban ni armaban alboroto, simplemente cumplían con su deber. La calle estaba completamente bloqueada a ambos lados. Los dos coches patrulla de Kendrick y Fitzgerald estaban apretados entre los gigantes blindados, con un aspecto lastimoso y de juguete. Los vecinos, atraídos por la luz y el ruido, miraban por las ventanas de sus casas, pero nadie se atrevía a salir a la calle. El ambiente era como si hubiera comenzado una operación militar en el pueblo. Rosie, la dueña del restaurante, estaba de pie tras el mostrador, con las manos cruzadas sobre el pecho. Su miedo se transformó en asombro, luego en un deleite silencioso. Miró a Bill, ese anciano humilde y tranquilo al que conocía desde hacía años, y lo vio con ojos completamente diferentes. No solo vio a un jubilado, sino a un hombre con una fuerza invisible, pero devastadora tras él. El general Dawson hizo un gesto apenas perceptible con la mano. Uno de los soldados que estaban en la entrada se adelantó de inmediato. «Señor, aseguren el perímetro».
Que nadie entre ni salga hasta que llegue el jefe de policía local. Llámenlo. Díganle que el general Dawson lo espera para que dé una explicación sobre las acciones de sus subordinados. Ordenó con voz clara y autoritaria. Sí, señor. El luchador se giró y se fue. Para explicar. Kendrick sintió un vuelco en el estómago. Este era el final. No solo una reprimenda, no solo una suspensión. Este era el final de su vida, tal como la conocía. Había insultado a más que un anciano. Había alzado la mano contra el padre del general que comandaba la base militar cercana. Había cometido un error de tal magnitud que ni siquiera podía comprender del todo las consecuencias. La mirada de Michael Dawson recorrió lentamente el restaurante. Observó a los adolescentes aterrorizados, al camionero paralizado, a Rosie llorando. Luego volvió a mirar a Kendrick, quien permanecía en medio del salón como una estatua de estupidez y miedo. El general dio un paso hacia él. «Oficial», empezó con tono gélido, y Kendrick se estremeció como si lo hubieran golpeado. «Creo que es hora de que hablemos y le recomiendo encarecidamente que sea completamente sincero, porque mucho depende de ello». La conversación que el oficial Kendrick esperaba no comenzó con un grito, sino con una calma gélida, casi indiferente, 1000 veces peor. El general Michael Dawson no alzó la voz. Simplemente miró al policía como si examinara un espécimen repugnante pero intrigante bajo el microscopio. «Así que, agente», dijo, y cada palabra cayó como una pesada piedra en el silencio resonante del restaurante. «Quiero escuchar su versión de los hechos, sin tapujos, sin excusas, solo los hechos tal como los ve». Kendrick abrió la boca, pero solo salió un jadeo ahogado. Buscó las palabras, pero solo encontró pánico. Miró a su compañero, Fitzgerald, en busca de apoyo, pero Fitzgerald estaba pálido como una sábana, con la mirada fija en el suelo, intentando hacerse invisible. Señor, nos llamaron», empezó Kendrick con voz temblorosa. «Se reportó un disturbio». Michael Dawson asintió lentamente, sin apartar la mirada de él. «Alteración del orden, entiendo. ¿Y en qué consistió?» Este hombre asintió levemente hacia su padre. Amenazó a alguien, estaba armado, se comportaba agresivamente. «No, señor, pero él me derramó café encima y se negó a obedecer». ¿Negarse a obedecer qué? La voz del general carecía de emoción, solo firme. Una orden de disculparse por derramar una bebida sin querer. Lo considera un requisito legal, oficial. ¿Cree que eso le da derecho a usar la fuerza física contra un hombre de 83 años? Kendrick guardó silencio, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. Sabía que cualquier intento de mentira quedaría al descubierto de inmediato. Había testigos en el restaurante, el dueño, los adolescentes, el camionero, todos lo miraban con silenciosa condena. El general dio otro paso adelante, acortando la distancia. «¿Sabes quién es Secomponent Placement?», preguntó Michael en voz baja, pero el susurro hizo estremecer a Kendrick. «¿Pensaste siquiera un segundo con quién estabas hablando antes de empezar a golpearlo?» Kendrick negó con la cabeza. Para él, solo era un viejo pesado que se creía importante. Michael Dawson se giró y miró a su padre con infinito respeto. Luego volvió a mirar al policía. «Permítame aclararle, oficial. Este es el coronel retirado William Dawson, un hombre que sirvió a este país durante 50 años, luchó en 2 guerras, resultó herido, recibió una estrella de plata y 2 corazones púrpura por su valentía y las heridas recibidas en combate. Comandó a miles de soldados dispuestos a dar la vida por él. Este hombre al que golpeó en la cara mientras tomaban un café es un héroe. ¿Y usted, oficial? ¿Quién es usted?». La última pregunta quedó en el aire, destrozando la compostura de Kendrick. Héroe, coronel, premios. Las palabras le cayeron encima como una avalancha. Rosie jadeó tras el mostrador, tapándose la boca con la mano.
El camionero se quitó lentamente la gorra y la sostuvo contra su pecho en señal de respeto. Incluso los adolescentes del rincón miraban a Bill con la boca abierta, conscientes de que habían presenciado algo increíble. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió de golpe y un hombre corpulento y jadeante, con el uniforme del jefe de policía local, entró prácticamente corriendo. Se llamaba Jefe Henderson y parecía haber corrido una maratón. Al ver al general, a los soldados con ametralladoras y a sus 2 subordinados aterrados, palideció aún más. «General Dawson», exclamó acercándose corriendo. «Jefe de policía, Robert Henderson, me informaron...» ¿Qué demonios pasó aquí? Michael ni siquiera se giró para mirarlo completamente. «Jefe Henderson», dijo con calma. «Lo que pasó fue que su subordinado, el oficial Kendrick, agredió a un veterano de guerra, mi padre». Henderson miró primero al general y luego a Kendrick, y sus ojos brillaron con ira y desesperación. Sabía que este incidente podría costarle su carrera y a su departamento la reputación que habían construido durante años. «Kendrick», gruñó, «¿qué has hecho?». Pero Michael levantó la mano, interrumpiendo su diatriba. «Hablará con él más tarde, jefe. Yo me encargo de esto ahora». Se volvió hacia el policía tembloroso. «Su carrera en la policía ha terminado, agente, se lo garantizo. Habrá una investigación interna y me aseguraré personalmente de que sea lo más exhaustiva posible. Además, un ataque a un anciano, un veterano, puede considerarse un delito federal. Puedo involucrar a la Fiscalía Militar y créame, encontrarán algo a lo que aferrarse. Su vida, tal como la conocía, terminó hace 12 minutos». Las palabras del general no eran una amenaza, eran la constatación de un hecho, frías e inexorables como el movimiento de un glaciar. Kendrick dejó caer los hombros. Sabía que todo había terminado. Lo había perdido todo por culpa de su orgullo insensato y su propio arrebato de ira. Michael estaba a punto de dar otra orden a sus hombres, probablemente una orden de arresto, cuando sintió un ligero toque en la manga. Se dio la vuelta. Era su padre. Bill Dawson estaba junto a él y no había malicia en sus ojos, solo cansancio y sabiduría. «Y, Michael, basta», dijo en voz baja pero con firmeza. El general frunció el ceño. «Papá te golpeó, te humilló. Esto no debe quedar impune». «Y no la habrá», dijo Bill con calma. «Pero lo que propones es venganza, es destrucción. Y me he pasado la vida intentando construir, no derribar». Miró a Kendrick, destrozado y miserable. Sería demasiado fácil destrozar su vida. No arreglaría nada y no le enseñaría nada. Michael guardó silencio, mirando a su padre. Conocía esa mirada, la mirada de un comandante a punto de ofrecer una solución poco convencional, pero la única correcta. Bill se volvió hacia Kendrick, quien instintivamente agachó la cabeza. «Querías que aprendiera una lección, jovencito», dijo el viejo coronel. «Bueno, ahora te toca a ti aprender. No quiero que te despidan. No quiero que te juzguen». Hizo una pausa, dejando que sus palabras cobraran fuerza. «Quiero algo diferente. Hay un hogar de veteranos en nuestro pueblo. Allí viven ancianos como yo. Muchos necesitan ayuda, cuidado, compañía, simple respeto humano». Miró al jefe Henderson, que lo escuchaba con asombro. «Quiero que el oficial Kendrick sea sentenciado a servicio comunitario, 200 horas, en este mismo hogar de veteranos, y lo quiero bajo mi supervisión personal. Fregará pisos, ayudará en la cocina, sacará los patos para los pacientes postrados y lo más importante, escuchará sus historias de honor, deber y respeto». Quizás entonces Bill volvió a mirar a Kendrick. «Te des cuenta de que la verdadera fuerza no está en un club ni en un uniforme. Está aquí». Se golpeó el pecho con un dedo. «En el corazón». Se hizo un silencio absoluto en el restaurante. La oferta de Bill fue tan inesperada, tan elegante en su justicia, que nadie pudo pronunciar palabra.
Esto no era venganza, era una lección de honor que el joven y autoritario policía estaba a punto de aprender a las malas.